Delia Muñoz. Doctora, bienvenida al programa. Muy buenas noches. Una pena todo lo que está ocurriendo en el país porque se está tomando la Constitución como que fuera un documento al que uno puede interpretar conforme su gusto y al estado de ánimo de la persona que le invoca. Y en esta situación hay que hacer un llamado al Poder Judicial muy serio. Respecto del tema del Colegio de Abogados y la suspensión de su elección, es bastante crítico y penoso lo que allí ocurrió. Se invocaban derechos de las personas para poder participar y ser elegidos. Dejémoslo a un costado, pero sí tomemos un tema de fondo que luego lo pondremos nuevamente de relieve, que es la misma persona que paraliza una institución absolutamente neurálgica es ahora la que está presentando una demanda de amparo para parar el funcionamiento de un poder del Estado. Acá sí yo discrepo profundamente con la medida cautelar emitida por el Poder Judicial el día de hoy. El Congreso de la República tiene sus facultades completamente determinadas en la Constitución y dentro del esquema de balance de poderes, a este le corresponde la designación de los magistrados que integran el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, ya están con 2 años de plazo vencido desde su designación. Sin embargo, continuamos con estas personas sin que ellas sean modificadas. En el 2019 se cerró el Congreso para frustrar la elección del Tribunal Constitucional y se obtuvieron una serie de medidas que ratificaban actos políticos jurídicos de muy dudosa viabilidad. Hoy en día se pretende que el Congreso de la República no cumpla con sus funciones al dársele una orden impartida por el Poder Judicial. ¿En base a qué? Yo he leído la demanda y dice que es el próximo Congreso el que debería de elegirlos, que los resúmenes no han estado bien hechos, que la calificación no ha quedado clara. Para eso veamos dos cosas. En primer lugar, un político que postula a desempeñar un cargo por elección popular tiene una fecha de inicio y una fecha de cese. No hay ninguna norma que diga que en algún determinado momento del periodo no puede ejercer sus facultades. ¿En qué artículo de la Constitución está que el Congreso no puede elegir a los magistrados? En ninguno. En segundo lugar, respecto de las notas de las publicaciones, la propia norma que regula el procedimiento para elegir a estos altos funcionarios trae un sistema de participación y de tachas respecto de los que están postulando a este cargo. Este no es un concurso de méritos para el programa del saber ni para ganarse un premio. Es un proceso donde se analiza la calidad profesional, moral y el carácter de los candidatos. Y en consecuencia también la valoración de los congresistas no es una valoración de tabla, es una valoración absolutamente subjetiva, absolutamente cualitativa, que no está obligado a sustentar. Ningún congresista está obligado ni sometido a un mandato externo. Y lo que está haciendo el Poder Judicial es romper, uno, el esquema de las facultades que le compete al Congreso y, en segundo lugar, impedir el voto estableciendo un sentido, situación expresamente prohibida por la norma. Consecuencia, Sí, doctora. realmente estamos ante alguien que está utilizando el sistema y yo creo que hay que pensar muy bien, analizar quién es Walter Ayala. Se entendió su postura. El Congreso de la República, en caso omita cumplir con esta resolución del Poder Judicial, el Poder Judicial o ese juzgado constitucional tiene facultad coercitiva para obligar a un poder del Estado a que cumpla su mandato. Mire, el Congreso de la República no está sujeto a ningún mandato imperativo, y menos en una situación en la que está utilizando las prerrogativas que la Constitución le reconoce.
Es decir, el día de mañana y el día pasado el Congreso tranquilamente puede elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, a los 6 que falta. Desde mi punto de vista, el Congreso tiene que hacer valer su derecho. Fue cerrado el 2019 para no elegir un nuevo Tribunal Constitucional. Ahora nuevamente se busca una articulación para evitar que esto ocurra. De consecuencia, ya hay que pensar realmente con mucho cuidado y exigir de que el Congreso cumpla con su función. Y los miembros del Tribunal Constitucional podrían negarse a dejar su cargo y decir, estos señores que vienen y que han sido elegidos por el Congreso de la República no pueden estar acá toda vez que el Poder Judicial le negó esa facultad al Congreso de la República al suspenderle esa atribución. Sería, por decirlo menos, muy poco elegante. Jurídicamente hablando, el plazo constitucional de designación de los magistrados constitucionales ya caducó hace 2 años. La ley orgánica dice que deben de permanecer en el cargo hasta que se elijan a sus reemplazos. Sin embargo, existen precedentes como el del doctor Bemón, que concluido su periodo y sin que se haya elegido su reemplazo, él consideró que en el Perú no hay trabajo obligatorio, no puede ser obligado a ejercer una función pública y abandonó el desempeño de las funciones de magistrado del Tribunal Constitucional, que yo pienso es lo que deberían hacer los altos magistrados que hoy día integran ese colegiado. Doctora, ya cambiando de este tema, en el Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Luis Arce declinó de manera irrevocable al cargo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, expidió una resolución y asumió lo siguiente: se le suspende en el cargo. Ofició al Ministerio Público para que el primer suplente se apersone, pero la ley dice que para que un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones no sea sustituido por su suplente, tiene que ser previamente vacado. Ahí hay una irregularidad. Mire, el modelo constitucional y legal de funcionamiento del sistema electoral establece que durante la realización de elecciones municipales, regionales o nacionales, ninguno de los miembros del Pleno puede renunciar, ¿no? Entonces quedan solamente las otras 3 posibilidades, que es la muerte, la vacancia, ¿no? O el incurrir en una situación especial que le hace perder la posición para el cargo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, desde mi punto de vista, no debió de haber aceptado la declinatoria porque la asimila a una renuncia. Debió de haber combinado al señor magistrado jurisdiccional electoral a que concurra al Pleno y ante su inobservancia de esta obligación, hacer de que se declare la vacancia y recién allí proceder a que el Ministerio Público elija o mande al suplente. Este suplente, en la carta de aceptación del cargo, hace notar estas irregularidades, ¿no? Y bueno, allí están quedando, y lamentablemente todo lo que está ocurriendo es que el proceso electoral, que debe ser intachable, está muy golpeado, cuando no afectado realmente de legitimidad. Por más de que se quiera sustentar de que no hay una afectación al proceso, sí existe esta afectación. Por todo lado hay críticas, por todo lado hay una utilización de la Constitución y las leyes de una manera increíble que realmente tiene como eje la voluntad de las personas que están ejerciendo los cargos, sea en el sistema electoral, sea en el sistema jurisdiccional, de hacer imponer una decisión completamente distinta a la que el pueblo pueda tener. Esta irregularidad con que ha actuado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones le podría quitar a partir de ahora hacia adelante cierta legitimidad en cuanto a la proclamación del presidente de la República. Para mí le genera una situación de la cual seguramente en el futuro muy próximo tendrá que responder, porque puede ser pasible de una acusación constitucional y eventualmente hasta de algún tipo de acusación de naturaleza penal, porque no está cumpliendo con el mandato constitucional de mantener el Pleno incólume durante todo el proceso electoral y no está respetando las causales por las cuales
puede salir un miembro nato del Pleno. El señor Castillo prácticamente ya se siente presidente, los señores de Perú Libre ya sienten pues que tienen el poder en sus manos, ¿no? El señor Cerrón, por ejemplo, ha manifestado respecto del cambio de la Constitución lo siguiente: tercera vía para cambiar la Constitución, que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y lo mande al Congreso. Y si lo rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, ya sabemos qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. ¿Esto que manifiesta el señor Cerrón está arreglado a ley? Mire, es una penosa situación la que está recordando el señor Cerrón, que es que este constitucional, con el plazo vencido, declaró una figura no prevista en la Constitución como válida, que era la confianza fáctica para que se proceda a cerrar el Congreso, a voluntad de quien conduce el Poder Ejecutivo. Allí hay una velada amenaza al sistema democrático. Ya se le está amenazando al nuevo Congreso, que va a ser vacado si no se rinde a los pies del nuevo conductor del Poder Ejecutivo. La situación es bastante delicada. Adicionalmente, la Constitución establece un mecanismo de reforma que pasa siempre por una decisión del Congreso. Y el tema del referéndum también está normado en una norma. De consecuencia, no es una potestad que le compete al presidente de la República. El presidente de la República tiene tasadas las funciones que puede cumplir, son muy amplias. Estamos ante una constitución presidencialista, pero lo que está señalando el señor Cerrón no está precisamente reconocido en la Constitución, y habrá que pensar que por eso es el ánimo de buscar que permanezcan en el cargo estos magistrados constitucionales que ya validaron una situación irregular desde mi punto de vista de cierre del Congreso y la declararon constitucional cuando no estaba en ninguna parte de nuestro cuerpo jurídico elemental. El presidente de la República tiene iniciativa legislativa para la reforma de la Constitución. Así lo establece el artículo 206. ¿Esta iniciativa legislativa puede ir acompañada de la cuestión de confianza? Miren, ahora con los criterios que han establecido en la sentencia del cierre del Congreso del año 2019, el presidente de la República queda facultado para hacer cuestión de confianza por todo aquello que se le cruce por la cabeza, ¿no? Cuando la idea original había sido que era únicamente para la ejecución de las políticas públicas que el Poder Ejecutivo considera esencial. Sin embargo, la interpretación que se le ha dado abre una puerta de Pandora para que personas inescrupulosas en el manejo de lo político estén formulando este tipo de afirmaciones. Cerrón y Castillo no hablan de una reforma total ni parcial de la Constitución. Ellos hablan de una asamblea constituyente. ¿Qué se tendría que hacer para instituir una asamblea constituyente en la Constitución política? Porque no la contempla. Mire, la Constitución no contempla el tema de la Asamblea Constituyente. Eso será un asunto de debate político, ¿no? Si los partidos que están representados en el Congreso realizan un acuerdo, hay un proceso de diálogo y establecen de que estamos en un momento constitucional y deciden dejar a un costado la Constitución vigente, podrán tomar esa decisión de carácter político. Pero desde el punto de vista jurídico, ello no está previsto. Lo que se prevé es un referéndum para cambiar de manera total o parcial la Constitución, pero siempre dentro del contexto de la participación del actual Congreso, no de la generación de un espacio llamado Asamblea Constituyente. Sin embargo, ello va a responder más que nada a una situación de debate político. Y ya estamos viendo cómo por angas o por mangas las personas están imponiendo sus criterios utilizando las normas constitucionales y legales a su real saber y entender, o mejor dicho, a su desconocimiento y a su antojo político. En todo caso, ¿tendrían que reformar la Constitución? Tendría que haber una reforma constitucional para permitir de que se pueda convocar a una asamblea constituyente
Pero como le digo, todo eso pasará por una discusión de carácter político en el Congreso de la República. Hay que recordar que hace 20 años, cuando vivimos el gobierno de transición democrática del señor Paniagua, hubo una mesa de diálogo que propició y manejó la OEA, en el cual los líderes políticos acordaron una disposición transitoria para dar por concluido con anticipación el mandato presidencial y también el mandato congresal, y de esta manera convocar a un Congreso que no solamente tenía tales características, sino también el de constituyente. Ese es el precedente que tenemos, no de una ley del Ejecutivo que mando y si no me hace caso, pues te hago cuestión de confianza, ¿no? Entonces el precedente que tenemos es el del año 2000, en un contexto de crisis política donde un presidente había renunciado. Acá tenemos a un presidente que recién comienza y me parece está confundiendo los estadios y considera que es algo como un zar o como un rey o un emperador y que es su voluntad la que debe de imperar, olvidando que él solamente ha sido elegido por menos del 20% de la población y que ha pasado a un balotaje que obliga a ir con 2 personas y que aún no ha sido proclamado como presidente. En consecuencia, da mala muestra de modales democráticos al irse adelantando a señalar rutas y caminos cuando aún el Jurado Nacional de Elecciones no ha cumplido con señalar quién es la persona que ganó las elecciones y procedido a realizar la correspondiente investidura en el cargo. Sí, para esto de la Asamblea Constituyente incluso cogen el ejemplo de Chile. Manifiestan que en la Constitución Política de Chile no está establecido la Asamblea Constituyente, sin embargo ya se estableció una convención constituyente, pero también tenemos conocimiento que para ello han modificado su Constitución. Hubo un referéndum previo para preguntar a la población si estaban de acuerdo con esta vía. Luego de ello, recién es que se han ido a las elecciones de un espacio constituyente. Por eso le digo, pero eso respondió al pacto político de las fuerzas que están representadas en el Parlamento chileno. Todos prácticamente estamos enterados del ideario del partido político Perú Libre, cuyo autor es el señor Vladimir Cerrón. En ese ideario, por ejemplo, se establece desmontar la economía social de mercado y montar una economía estatista. Se señala también que se tienen que llevar adelante estatizaciones de sectores estratégicos de nuestra economía, minería, gas, petróleo, hasta medios de comunicación, señala. También ahí señala pues que los medios de comunicación en nuestro país han ejercido mal la libertad de expresión y que debe de haber filtros, ¿no? Y para ello debería ser Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Para implementar este ideario, para ellos es prácticamente vital, necesario que la Constitución se cambie de manera total, radical. Miren, tendrían que cambiar la Constitución. En la actualidad tenemos una última sentencia del Tribunal Constitucional en la denominada Ley Mulder, en la cual establece la libertad de empresa, la libertad de contratación y cómo debe de funcionar en un contexto de libertad de expresión. Y antes también tenemos un corpus juris que interpreta la libertad con la que en nuestro país se ejerce un medio de comunicación que no necesita de permiso ni de autorización para comenzar a funcionar, y la responsabilidad es posterior si es de que la información que presentan es inexacta. Consecuencia, eso de querer establecer un sistema de fiscalización no es sino establecer un mecanismo de afectación a la libertad de expresión, creando organismos como el que puede existir en Ecuador, por ejemplo, donde se censura la prensa mediante la utilización de un espacio que se llama algo así como el control de los pueblos, ¿no? Y ya vemos cómo es que los medios de comunicación en Ecuador terminaron completamente maniatados por el poder que desarrolló el señor Correa en su momento. La pregunta, ¿no? ¿Ellos necesitan cambiar la Constitución para implementar ese ideario? Primero tienen que ganar. Primero tienen que proclamar. En el supuesto que ya están pues en el gobierno, ¿no? Tendrían que hacer muchos cambios y por eso de que están tratando de avasallar
todo el régimen de libertades que tenemos en una constitución que tiene un amplio capítulo de derechos fundamentales que desde el primer artículo pone a la persona en el centro de la regulación y que nos ha venido garantizando con muchos problemas, pero también con muchos aciertos, el desarrollo de una sociedad con bastante libertad, donde la libertad de expresión que vivimos en el país es muy amplia, es increíble. La libertad de expresión que tenemos en el Perú se ve en muy pocas partes del mundo. El señor Castillo, que ya se siente presidente, ¿no?, manifiesta: el 28 de julio me voy a convertir en no me voy a convertir, dice, en un mago para resolver todos los problemas que tiene el país, porque la actual constitución me tiene atado. Según entendidos, tenemos una constitución que es presidencialista, que permite pues al presidente de la República hacer muchas cosas. Lo que él dice es verdad o mentira. Dice que lo tiene atado esta constitución. Mire, evidentemente el profesor Castillo es una persona que seguramente conoce mucho de metodología, de la enseñanza. Me permito sugerirle que tenga unos buenos asesores constitucionales y que le expliquen la cantidad de poderes que tiene según la Constitución. Nuestro modelo es un modelo de carácter presidencial y ahora también tiene que tener presente que él no es el dueño del país ni es un rey ni un zar. Él dirige el Poder Ejecutivo, que es uno de los poderes que gobierna el Estado y la nación peruana, y lo gobierna de manera conjunta con el Poder Legislativo, que es el poder que emana del pueblo y que se llama primer poder del Estado. En consecuencia, lo primero que tiene que hacer es aprender a respetar las normas constitucionales que están establecidas y el balance de poderes. El Perú tiene un sistema constitucional donde está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y además tiene un sistema de control que es la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y el Poder Judicial, a efectos de que cada quien cumpla adecuadamente con sus funciones. Eso es lo que le toca, para ese cargo ha sido elegido y debe de acostumbrar a manejarse con los límites al poder que le correspondería si llegara a ser ungido para el cargo de presidente de la República. En campaña electoral el señor Castillo manifestó que a salud le iba a dar el 10% del PBI, a educación el 10% del PBI, que va a implementar un nuevo ministerio de ciencia y tecnología, al cual le va a dar el 2% del PBI. Incluso respecto de pensión 65 dijo que lo iba a bajar pues a 60, y ahora dice que él no es un mago para resolver los problemas de nuestro país. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué cambió de lenguaje ahora? Y por eso mezclaba los datos del PBI. Hay que saber de que el PBI es una cosa, es un concepto abstracto, el presupuesto de la República es otro, lo aprueba el poder legislativo a propuesta del Ejecutivo y todo tiene un correlato que se llama ingresos. Y ya van 13.000 millones de ahorros que van saliendo del Perú, más de 7.000 millones de reservas que hemos perdido en lo que va del año, así que mejor que deje de pensar en ser mago y de ser un yo supremo y que se ponga a revisar bien las normas para que si llegara a ser presidente, gobierne de una manera adecuada. Sí, pues tal parece que el señor Castillo no sabe que el presidente en nuestro país tiene unas facultades sumamente amplias. Por ejemplo, nombra al jefe de la SUNAT, nombra al jefe de la SUNAR, propone al superintendente de la Superintendencia de Banca y Seguro y lo ratifica el Congreso, propone a 4 miembros del Banco Central de Reserva, entre ellos al presidente, y esto lo ratifica también el Congreso de la República. Nombra también al presidente del Consejo de Ministros y a través de él a los ministros, nombra a los embajadores, puede disolver el Congreso e incluso también puede solicitar al Congreso facultades para poder tener facultades legislativas él. Es decir, tiene facultades sumamente amplias para gobernar nuestro país, puede modificar incluso la política económica. Pero quizás anticipando su incapacidad y su desconocimiento, es que dice que no es mago, ¿no? Cuando lo que debería hacer es conseguirse unos buenos asesores que le expliquen en qué consiste las funciones de un presidente si a él le tocara ocupar tan alta magistratura, recordando siempre que tiene que gobernar para ese 80% y más que no votó por él para que pase a la segunda vuelta. A raíz de lo que ha sucedido en la región Junín,
donde la Fiscalía y la Policía Anticorrupción ha desbaratado a una organización criminal denominada Los Dinámicos del Centro. Los medios de comunicación le han dado amplia cobertura a esto y se ha podido ver pues que ese dinero que se obtenía gracias al tráfico del brevete, de la licencia de conducir, ha ido parte a la campaña del señor Castillo y también para pagar la reparación civil del señor Vladimir Cerrón. Y ante esto que ha hecho el señor Vladimir Cerrón, ha dicho que va a expedir cuando sean gobiernos la ley de medios. Es decir, está tratando de meterle miedo pues, a los medios de comunicación de nuestro país, que son prácticamente el cuarto poder, y gracias a ellos pues tenemos un pilar de nuestra democracia. Es fácil, una vez que se instale de manera probable el señor Castillo en la presidencia, dar una ley de medios como ellos la quieren. Mire, podrá dar la ley de medios que le parezcan apropiado al señor Cerrón, que yo tengo entendido está incapacitado hasta el mes de agosto de ejercer función pública. Hay que pedir al Ministerio Público que actúe con rapidez y formule las denuncias correspondientes. Tampoco se puede afectar la imagen de una organización política y de los candidatos con esta filtración de información. Lo mismo pido para todos los casos emblemáticos: acusación y sentencia condenatoria. Antes hay que presumir siempre la inocencia de las personas. Y respecto de la ley de medios, podrán dar la ley de medios que les parezca apropiado, pero en el Perú el Internet es libre, las personas estamos acostumbradas a opinar y a expresarnos de la manera apropiada, y así lo seguiremos haciendo. Este intento de controlar los medios de comunicación no es nuevo. Al señor Mauricio Mulder lo acusaron, ¿no?, de querer suprimir o coactar esta libertad de prensa, pero en realidad él, con esa ley que propuso y que aprobó el Congreso, no quería pues coactar la libertad de prensa, sino lo que quería era evitar que el gobierno de turno, vía gastos de publicidad, controle la línea editorial de los medios de comunicación. Por ejemplo, en el gobierno de Vizcarra nos habían engañado estos medios de comunicación, que habíamos tenido un presidente pues que era la divina pomada, y no fue así. Así es, lo que buscaba la ley Mulder era restringir los contratos de publicidad estatal en los más diferentes medios, ¿no? Así es. En bueno, cambio, señor Vladimir Cerrón no. Vladimir Cerrón quiere coactar la libertad de prensa. Mucho más delicado el tema, ¿no? Tenemos los criterios. Bueno, Tino, muy interesante la conversación. Tengo clases y debo de ir a mis tareas académicas. Doctora, sí, le agradecemos su participación. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la llamada. Hasta luego. Gracias. Sí, a continuación tenemos una invitada que es miembro del sindicato del Banco de Crédito del Perú, quien va a hacer una denuncia, ¿no?, respecto de lo que viene aconteciendo entre los trabajadores y la empresa. Sí. Ya, y mientras se conecte la representante del sindicato del Banco de Crédito del Perú, ¿no?, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado con la doctora Delia Muñoz. Con la doctora Delia Muñoz, hemos tratado acerca del Jurado Nacional de Elecciones, de que el Jurado Nacional de Elecciones no tenía por qué reemplazar al señor Arce con un representante suplente del Ministerio Público. ¿A razón de qué? A razón de que la ley dice de manera clara y precisa que solamente puede ser sustituido un miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones siempre y cuando haya sido vacado. Y el señor Arce no fue vacado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, solamente fue suspendido en el ejercicio de sus funciones. También le hemos preguntado acerca de la ley de medios que está impulsando pues el señor Vladimir Cerrón. En realidad, lo que pretende él es coactar la libertad de prensa en nuestro país. Y bien es cierto que toda persona es inocente mientras no tenga una sentencia condenatoria, pero eso no significa que los medios de comunicación puedan propalar las noticias de tal o cual proceso judicial. Y eso no es condenarlo.
Eso simple y llanamente es alertar a la población y darle e informarle lo que viene aconteciendo para que cada uno también tome las providencias del caso. Es lo que, por ejemplo, se ha hecho con la señora Keiko y otros más, con el señor Castañeda, con la señora Susana Villarán. Y ninguno de ellos ha dicho, vamos a dar una ley de medios. Y ya tenemos la presencia de la representante del sindicato del BCP. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, señora Mercedes? Bienvenida al programa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene aconteciendo dentro del BCP? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tino? Buenas noches. Bueno, sí, mi nombre es Mercedes Valdivieso, soy secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de Crédito del Perú. Y bueno, estoy bastante preocupada porque se están estableciendo algunas políticas inadecuadas para los trabajadores y también el tema que se está presentando son de casos de hostigamiento, ¿no? Que vienen a ser bastante incómodos para nuestros afiliados e incluso trabajadores que no son afiliados, ¿no? Es nuestra preocupación. Sí, y entiendo pues que todo sindicato lo que busca, ¿no?, al agremiarse es mejores condiciones de trabajo, entre ellos las mejores condiciones salariales y también un respeto respecto del empleador hacia los trabajadores. Aparte de eso, ¿qué otros problemas más tienen ustedes ahí? Sí, casualmente es la defensa de esos derechos que se están vulnerando. La preocupación básicamente radica en que estamos a puertas o muy cercano a que se procedan con algunos despidos que se van a generar de manera masiva, ¿no? Entonces, es la preocupación básicamente porque el trabajador en la gran mayoría de las áreas del banco de crédito está laborando en el área de la división, ¿no?, que nos genera la rentabilidad de la empresa y casualmente son los más afectados, ¿no? El hecho de que no venda es ahora símbolo de castigo y bueno, dado a la coyuntura es muy poco probable que se lleguen a los indicadores y aparentemente pues está utilizando este motivo casual para que la empresa pues pueda disminuir así la cantidad de trabajadores, sobre todo sindicalizados. Y de verdad pues el banco en cuanto a sus ingresos ha bajado, ha disminuido. No, realmente no. Nosotros, bueno, gracias a que también estamos dentro de la comisión negociadora para el tema del pliego de reclamos, tenemos ciertos accesos a información económica de la empresa y vemos que no, muy por el contrario, no lejos de haber perdido, todos saben que los bancos han continuado sus actividades, por lo tanto, pérdidas no ha habido definitivamente y rentabilidad ha habido y mucha, ¿no? Los mismos representantes del banco nos lo han dicho en una reunión que se valida con documentos y es pues por ello el hecho de que no estamos de acuerdo que se proceda con estas medidas, ¿no?, que atentan contra los derechos laborales. Y entonces, en realidad, ¿por qué o cuál es la razón real para que el banco esté decidiendo pues despedir trabajadores? Bueno, están en un proceso actualmente de digitalización, ¿no? No sé si se han percatado, hay muchas agencias que han cerrado y otras están en remodelación con la finalidad de que los procesos se optimicen, pero esto significa también que hay una reducción de trabajadores, ¿no? Los procesos en agencias se van a automatizar y no van a requerir definitivamente la mano de obra humana, ¿no? Y en ese sentido, pues, viene la afectación a los derechos. Bueno, fuera que se realizara esta reducción pues de la mejor manera. Sin embargo, se atenta contra los derechos como castigarlos por no vender en una situación tan complicada como la que estamos pasando actualmente con la pandemia, ¿no? Como consecuencia de la pandemia que se ha dado en nuestro país, muchas cosas en el ámbito económico han cambiado, ¿no? Por ejemplo, las clases ya no son presenciales, sino son virtuales. Y no solamente en los colegios, sino también en los institutos y también en las universidades. Y eso también ha dado motivo a despido. Lo que de repente nosotros pensábamos que se iba a dar en el Perú de acá a 10 años, esta pandemia prácticamente ha acelerado todo eso. Y eso es también lo que viene ocurriendo en el banco, la automatización. Y eso está dejando de lado a trabajadores. Mercedes, ¿me escuchas? Exactamente, ¿no? Por el hecho de que no se venda, como hace un momento, sí. Uh-huh. ¿Sí me escucha bien? Sí, Mercedes, sí, te escucho, Mercedes. Ahora sí creo, el internet. Sí. Uh-huh. Sí. Ahora ya, entonces... Sí, casual, es ello, ¿no? Una de las que quiero comentar,
de que si el no realizara las ventas de acuerdo a los indicadores, pues tiene un castigo de por medio. Pero ahí, por ejemplo, hay una lógica un poco alejada de la realidad, ¿no? Es absurdo decir que un trabajador cuyas comisiones en ventas son mayores a su remuneración mínima vital va a vender menos para que gane menos y con esto se afecte, ¿no? Es una política realmente bastante fuera de todo orden lógico. Claro, en realidad el objetivo no es tanto eso, sino el objetivo es sacarlos. Y eso solamente es un Despedirlo, pretexto, ¿no? Para que estén Exacto. afuera. Sí, es tal cual. En esta pandemia también muchos clientes de los bancos han perdido su trabajo, otros están en suspensión perfecta, es decir, tienen el vínculo laboral con la empresa pero no perciben nada, a otros les han reducido el sueldo y esto también ha conllevado a que muchos no estén cumpliendo con sus obligaciones crediticias, entre ellos quien te habla también, ¿no? ¿Y esto no ha afectado al banco? Por supuesto, claro. En ambas partes, ¿no? Tanto al trabajador que ha visto cercenado su ingreso remunerado, como también al empleador en el sentido de que sí, muchos clientes han entrado en mora. Sin embargo, casualmente es lo que no se valora, ¿no? Detrás de la gestión de mora, o mejor dicho, de la gestión de los pagos que se pretende sean puntuales o se realicen las reprogramaciones, está precisamente el trabajo, o mejor dicho, la labor del trabajador en sí, ¿no? Que está en primera línea económica ante las agencias, ante incluso el mismo teléfono, el centro de contacto, ¿no? Trabajadores que se dedican precisamente a contactar a los clientes para que los puedan asesorar de tal manera que programen o reprogramen su deuda y de esta manera pues haya o sopese el ingreso que tiene el cliente que se ha visto afectado y esto lo pueda reprogramar, ¿no? Hay una labor ardua de por medio y es lamentable que esto no sea valorado, ¿no? Han trabajado muchos incluso fuera de su laboral, realizando llamadas, ¿no? Atendiendo en agencia incluso y bueno, esto no está siendo humanamente valorado. El banco también se ha acogido a lo que es Reactiva Perú, ¿no? El banco es una de las empresas que ha realizado o ha gestionado este programa de Reactiva Perú, junto con otros Ujú. bancos también, ¿no? Y casualmente es también otra de las labores bastante arduas que han tenido los funcionarios PYME, por ejemplo, que incluso han trabajado hasta días no laborables, ¿no? Domingos, feriados y Semana Santa, gestionando estos trámites para que los clientes de sus negocios puedan acceder a este programa de Reactiva. Y ni así se valora la labor de los trabajadores de la empresa. Sí, es lamentable, ¿no? Pero ¿Y es qué la medidas realidad. están pensando ustedes en adoptar en caso de que el banco persista en su política de despedir pues a esos trabajadores, ¿no? Sí, de hecho hemos comenzado con un pequeño plantón que hicimos el día 1 de junio en San Isidro, en la sucursal de San Isidro, Juan de Arona con Rivera Navarrete, precisamente tratando de poder hacer frente a esta situación y que frenen eh, estas situaciones inadecuadas para los trabajadores porque están muy incómodos, ¿no? No solamente trabajadores sindicalizados, sino también hemos tenido apoyo de trabajadores no sindicalizados que evidentemente por el miedo a que lo mire el jefe, a que lo mire el gerente, pues no se sindicalizan o no se hacen ver. Sin embargo, sí existe, todos los días nosotros como sindicato recibimos llamadas, comunicaciones de estas situaciones que aquejan. Y las medidas que hemos tomado y ya están en camino son las inspecciones a través de la autoridad de trabajo, a quienes exhortamos y continúen atendiendo las mismas, ¿no? Tenemos infinidad de, perdón, infinidad de inspecciones presentadas ante el Ministerio de Trabajo, algunas demandas ya están, los juicios ya están en curso, para poder frenar esta situación y de no tener alguna respuesta positiva por parte de la empresa, pues las marchas, los plantones, las marchas y probablemente las huelgas pues van a iniciarse, ¿no? ¿Y cómo es que el banco que quiere despedir trabajadores, y se entiende pues que si quiere despedir trabajadores es porque no tiene recursos o le falta, ¿no? ¿Y cómo es que financia entonces campañas políticas? Es la gran pregunta, nosotros también nos preguntamos lo mismo, y no solo eso, sino que también nosotros un poco revisando y analizando, sabemos, porque esto está colgado en la página de CONACEP, que a los 13 miembros del directorio del Grupo Credit Corp se les ha incrementado sus dietas, ¿no? Son
personas a las que se le ha incrementado a $130,000 anuales el ingreso, y es increíble, para nosotros nos sorprende porque el pliego de reclamos que vamos viendo, que ni siquiera llega al $1.000.000, es atendido, ¿no? Es un poco curioso, pero bueno, iremos documentando y presionando a la empresa para poder sacar un poco esta información y que sepan, ¿no? Que nosotros no desconocemos estas situaciones, ¿no? Y que resulte incoherente la actitud frente a los trabajadores. Bueno, Mercedes Valdivieso, ya para ir terminando la entrevista, te damos un espacio para que tú puedas, pues, hacer llegar tus reclamos a la comunidad, a los trabajadores de la empresa y también a las autoridades, entre ellos lo del Ministerio de Trabajo. Gracias, Tino. Sí, bueno, decirle a todos en general, ¿no? Trabajadores afiliados y no afiliados, que nosotros como organización sindical estamos preocupados definitivamente por las diversas situaciones que se está presentando de hechos que vulneran sus derechos, y estamos trabajando para que esto se pueda corregir con el tiempo. A los trabajadores sindicalizados les recordamos que continuemos en esta lucha y el compromiso que tenemos por difundir el sindicato y también hacer unión para enfrentar esta situación. A los no sindicalizados, que se sumen a esta lucha, que en realidad es un beneficio colectivo, es para todos, ¿no? Y a los familiares y amigos, pues nos apoyen también con la difusión, porque de alguna manera tenemos que hacer frente a la posición intransigente que tiene la empresa y pueda revertir esta situación, ¿no? Es lo que buscamos, es lo que esperamos, y en realidad estamos comprometidos desde la Junta Directiva para poder hacer frente, y claro, siempre con el apoyo y la unidad de todos los trabajadores. Bueno, Mercedes Valdivieso, te agradecemos tu participación y suerte, pues, en su lucha del sindicato que tú diriges. Muchas gracias. Gracias, Tino. Que tengas buena noche. Gracias. Gracias. Señores, hemos tenido la participación de Mercedes Valdivieso, dirigente del Sindicato Unitario del Banco de Crédito del Perú, quienes vienen reclamando de que el banco está implementando una política laboral de despido sobre pretexto de una baja productividad de los trabajadores, cuando en esencia es que el banco ya no les requiere por el proceso de automatización que ha, pues, empezado, y este proceso de automatización va a hacer que muchos trabajadores pierdan, pues, su puesto de trabajo, y al banco no le interesa cuál va a ser la situación de ellos. Agravado a la situación de que ya tenemos millones de despedidos en este país, el banco, que es uno de los bancos que está trabajando no a pérdida, sino a ganancia, y que financia partidos políticos, y eso todos lo sabemos por los medios de comunicación, sin embargo, con sus trabajadores no es magnánimo, sino al contrario, es mezquino. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales. Nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Muchas gracias.